Es un placer contar con su presencia a esta presentación del libro titulado Memoria del Olvido, Vivienda Vernácula y Usabi, que con motivo de la difusión del conocimiento y como producto de una investigación, tiene a bien presentar el doctor Gerardo Torres Zárate, quien ha dedicado gran parte de su labor profesional a la investigación, difusión y enseñanza de la arquitectura vernácula. Congratulemos la labor del resguardo de la memoria arquitectónica y de nuestra herencia cultural a través de los espacios, emociones y sensaciones de esta maravillosa arquitectura. Es para mí un placer dar la bienvenida a todo aquel que el día de hoy tuvo a bien darse la oportunidad de conocer y valorar la arquitectura de nuestros pueblos, nuestros abuelos y nuestras raíces. Sirve el esfuerzo del doctor Gerardo Torres Zárate para revalorar nuestra herencia arquitectónica a todos ustedes y por esta oportunidad sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por su asistencia. En primera instancia, queremos dar la bienvenida al propio doctor Gerardo Torres Zárate, autor del libro, y a nuestros invitados que el día de hoy vamos a tener el honor de recibir sus atinados comentarios, que son la arquitecta Cindy Martínez Lortia y el arquitecto Lorenzo Ismael Vargas Sánchez. Queremos agradecer al Centro Cultural del México Contemporáneo, como bien ya lo dijo nuestra anfitriona, todas las facilidades para este evento. Y darle el agradecimiento también al maestro Jaime León Navarrete, quien es director del centro ya mencionado. Agradecemos también a la editorial Prasa y Valdés por todo el apoyo y las facilidades para que este libro y el conocimiento adquirido pueda ser difundido. Y a continuación, como parte de los primeros comentarios, vamos a dar la síntesis curricular de la arquitecta Cindy Martínez Lortia, que dicho sea de paso, tuvimos que resumirlo porque nos tardaríamos aquí mucho tiempo. Es arquitecta por la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle en el año 2000. Tiene estudios de maestría en Ciencia con especialidad en Arquitectura por el Instituto Politécnico Nacional. Desde 2007 dirige junto con Erika Danza Anónima Arquitectura, desarrollando proyectos conceptuales vinculados con las artes plásticas, diseños y otras áreas relacionadas con el espacio público y la arquitectura. Ha sido becaria del FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en el programa Jóvenes Creadores Generación 2009-2010. Es docente en la Universidad La Salle desde agosto de 2017 y del Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, desde enero de 2001. De mayo a julio de 2016 desarrolló la residencia cultural en Casa Vecina, con el proyecto de estructuras comunicantes en el atrio de San Francisco de la Fundación del Centro Histórico, sobre una antropología del deporte y luego el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ha sido docente invitada en el Departamento de Estética de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, DC, Colombia, en el programa internacional PEI, Proyecto Nuevos Territorios, en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Sus proyectos fueron seleccionados para la publicación del libro Arquitectos Mexicanos, editorial Pranadis 2019. Démosle por favor la bienvenida y le cedemos la palabra. Si nos comienzan a avanzar, por favor, las diapositivas. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco su presencia y agradezco a mi apreciable amigo el doctor Gerardo Torres Zárate el honor para presentar su más reciente libro. Hacer un libro es todo un acontecimiento para el autor, pero también para los que lo leemos. Gracias porque al realizar este trabajo pude recordar una vez más el valor de la vivienda vernácula. Página 17. Hubo un tiempo cuando no había tiempo, ni días, ni noches, ni meses. Tampoco había tierra, solo el cielo donde brillaban las estrellas. En la página 17 del libro, Memoria del Olvido, Vivienda Vernácula y Usabi, se relata el origen del cosmos, de cuando se creó el tiempo y el espacio según la cosmovisión mixteca.
Para hacer una nueva arquitectura es necesario conocer la arquitectura tradicional. Sí, así es como se le conoce a la arquitectura vernácula, por ser el resultado de tradiciones, las cuales son la transmisión o comunicación de ritos, costumbres y saberes que se mantienen de generación en generación. La arquitectura vernácula se constituye como una tradición regional auténtica. Esa arquitectura nació entre los pueblos autóctonos de cada país y es una respuesta a sus necesidades de habitar. Lo que hace diferente a estas edificaciones de otras es que las soluciones empleadas son el mejor ejemplo de adaptación al medio ambiente. Esa arquitectura es realizada por el mismo usuario apoyado por la comunidad y el conocimiento de sistemas constructivos heredados ancestralmente. Es una arquitectura hecha con materiales vegetales y pétreos que después de un tiempo de vida vuelven a integrarse a la tierra. Por eso es que es importante rescatar, preservar y enseñar los saberes de la edificación tradicional. Voy a hablar un poquito de cómo es que conocí yo la arquitectura vernácula. Fue hace muchos años ya, cuando fui alumna del doctor Gerardo en la ESIA Tecamachalco. Ahí fue que pude conocer más de cerca la arquitectura vernácula en su clase de vivienda vernácula. Salíamos gracias a sus ejercicios que nos dejaba, salíamos a diferentes partes de la República y ahí me recibieron algunas personas para mostrarme su casa. Fue maravilloso darme cuenta cómo vive la gente en estas regiones, en un tiempo que se detiene, que es otro. Supe entonces lo que era un cuescomate o cincolote, que es el lugar donde guardan los granos. Supe lo que era el machero, es el espacio en donde se guarda el ganado. Vi casas con pileta. También vi construir un tecuil, que son las 3 piedras donde nace el fuego, una cocina de humo, el tinajero, que es su alacena. Pude ver a mujeres usando el metate y el molcajete, elementos de origen prehispánico. Vi los muros de sus cocinas llenas de cazuelas colgadas, trenzas de ajos, chiles secos, muros de adobe, del color de la tierra, de barro, de bajareque, de tejamanil. Vi zonas de siembra y cuando me ofrecían un caldo, salían a cortar una hierba. Conocí la sencillez y la calidez de la gente, gente que conoce su medio físico, que sabe por dónde sale el sol, que sabe el recorrido de la luz, que percibe el olor del paisaje, gente que mira las estrellas, que convive con los animales y que ofrenda comida a la tierra. Hay belleza en esta arquitectura. Sí, hay belleza porque es verdadera, porque está llena de contenido humano, porque su relación con la naturaleza es respetuosa y sabia. Lejos está de ser una arquitectura depredadora. Una vez conocida y maravillada de su encanto, he podido también compartirla con mis alumnos. En el libro Memoria del Olvido, Vivienda Vernácula Yusabi, se presentan las costumbres y tradiciones de la región mixteca. La vivienda no solo como objeto material de uso, sino también la parte inmaterial que le otorga valores simbólicos, de costumbre y que sustenta la existencia de estos espacios. También veremos mencionados los códices, que son testimonios pictóricos, libros de los pueblos prehispánicos. Si nos adentramos más, en la página 29, nos comparte el significado de la palabra mixtli, que es una palabra en náhuatl que significa nubes. La mixteca es el lugar de las nubes o el lugar del Señor de la lluvia. Esa región, la región mixteca de Oaxaca, es rica y vasta en manifestaciones culturales. Pero ¿cuáles son los valores que le otorga los mixtecos al espacio? Imagínense ustedes que en el programa arquitectónico de aquellos espacios estaba incluida la cueva y un temazcal. La cueva
Fue el espacio arquitectónico para realizar el trabajo de tejer los sombreros con palma, para evitar que la palma se quiebre. Actualmente la cueva ya no se usa, pues la forma de construir sombreros ya no es la tradicional. En algunos ejemplos que se presentan en el libro aún se ven, podemos ver fotografías de las cuevas, como eran las cuevas. La cueva representa la madre tierra. Ingresar a la cueva, bajar a la cueva significa entrar al vientre de la madre tierra que les da permiso para trabajar protegidos por ella. Yo quisiera hacer un proyecto y tener de programa una cueva y un temazcal. En la página 191, 192 y 221 vamos a poder ver temazcales, diferentes tipos de temazcales y conocer su uso terapéutico. El temazcal representa la pancita de la madre tierra, así como cuando aún no nacíamos estábamos dentro de la pancita de mamá. Es una analogía, pero con la madre tierra, quien cumple la misma función, nos alimenta, nos protege y nos da sanación. Al entrar al temazcal es una purificación y al salir un renacimiento. Es parte de lo que vamos a poder leer en el libro. En la página 203 se menciona el calendario prehispánico, en el que se conjugaban los días, los hombres, dioses, animales, planetas, todo. Espacio y tiempo armonizados por la magia exacta e indudable de los números. El concepto del espacio y del tiempo está en prácticamente todos los mitos de fundación y la cosmovisión prehispánica. En la actualidad se puede leer esa idea también en la vivienda mixteca. Las comunidades mixtecas realizan diversas ceremonias previas a sus actividades. En las fiestas patronales, la música y la danza constituyen una parte medular de los festejos mixtecos. Es palpable la visión de respeto hacia los elementos de la naturaleza. Hay un vínculo con el cosmos. Como se observa en las referencias de los códices, el espacio arquitectónico era considerado importante en el sentido de ofrendar para edificar. Cuando se trata de edificar, es decir, de tocar a la tierra para construir una casa, hay que buscar alguna persona que sabe invocar esas referencias antes de hacer cualquier excavación o levantamiento físico para pedir permiso a la tierra, y que una vez hecha perdure y quede firme. Es una expresión de respeto a los seres que son la tierra. En el caso de la siembra se debe establecer un diálogo con la tierra antes de proceder al trabajo. Consideran a la madre tierra y todos sus elementos con vida: ríos, piedras, árboles. Citan los mixtecos que son 4 entidades con las que podemos trabajar para mantenernos en equilibrio, para estar bien con nosotros mismos y funcionar en la ceremonia que es la vida. Muy importante es la existencia de libros como este que nos acercan al modo de vida de nuestros ancestros, y difundirlo es una oportunidad. Al oriente, Quetzalcóatl; al norte, Huitzilopochtli; al poniente, Tezcatlipoca; y al sur, Xipetotec, Meteot. Agradecemos a la maestra Cindy Martínez Gloria por sus tan atinados comentarios. A continuación, acto seguido, pasaremos a presentar al licenciado Lorenzo Ismael Vargas Sánchez. El licenciado Vargas Sánchez tiene título de sociólogo expedido el 7 de junio de 1994 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Título de licenciado en Derecho de fecha del 15 de diciembre de... El licenciado Vargas Sánchez tiene título de sociólogo expedido el 7 de junio de 1994 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Título de licenciado en Derecho de fecha del 15 de diciembre de 2000, expedido por el Instituto de Estudios Sindicales y Administración Pública con especialidad en Amparo.
Título de maestro en Política Criminal de fecha 13 de noviembre de 2000, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es doctorante en el Programa de Pensamiento y Cultura de América Latina de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tiene en su haber 14 investigaciones en las que ha participado, de las cuales destacan la investigación sobre el proceso cultural en el IPN en 1994, investigación sobre 50 años de educación técnica en México, del IPN de 1988, y es investigador en el programa de teorías de la arquitectura, el diseño y el urbanismo, proyecto Factores Culturales del Diseño Urbano Arquitectónico en 1994. También es docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Cátedra en Posgrado de Derecho de la UNAM de Penas y Medidas de Seguridad, y la Cátedra en el Posgrado de Derecho en la UNAM de Teoría del Delito y del Delincuente. Démosle la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra. La verdad es un gran reto superar los comentarios vertidos por la maestra Cindy sobre este libro y lo más interesante es, bueno, de que ustedes se sientan motivados a comprarlo y a conocer cómo es la vivienda vernácula ñusabi. En realidad, bueno, pues tendríamos que empezar desde mi perspectiva crítica, desde mi perspectiva analítica, este libro, pues cuestionando el título, ¿no? El mismo título, Memoria del Olvido de la Vivienda Vernácula ñusabi. ¿Es una memoria o es un olvido? No, al contrario, lo que busca el maestro Zárate aquí es generar todo un ámbito de discusión, de análisis, de mayores propuestas de investigación para rescatar esos elementos que parecen perdidos en el tiempo, pero que están presentes, que están vigentes, ¿no? Tan vigentes están que de repente nosotros no vemos en el metro que hay una persona vendiendo alguna artesanía y que es una indígena, que es otomí, que es náhuatl, que es mixteca, que es triqui, que es yaqui, o que de repente nosotros pensamos que para conocer nuestra historia tenemos que ir al Museo de Antropología e Historia y ver ahí toda la grandeza de la arquitectura maya, de la arquitectura azteca, de la arquitectura tolteca, y lo tenemos presente, ¿no? Ahí está, en cada uno de nuestros pueblos, en cada una de nuestras regiones, desde el norte hasta el sur, hasta el sureste, tenemos ejemplos vivos de esta arquitectura, de estos elementos que, bueno, es que había un maestro que quería venir y está llamando ahorita, perdona esta interrupción tan fea. Es una memoria viva, no es una memoria del olvido, es un olvido que nosotros hemos querido enterrar por el mismo proceso de mestizaje al que hemos sido sometidos culturalmente, pero de que existe, ¿no? Tan es así que el maestro se dio a la tarea de recorrer con sus alumnos la Mixteca Alta y la Mixteca Baja, y recorrer cada uno de los pueblos y llevar a sus alumnos y enseñarles cómo se realiza la investigación arquitectónica, ¿verdad?, de los elementos que conforman eso que se llama la arquitectura vernácula, ¿no? Los teóricos de la arquitectura llaman la arquitectura vernácula, ¿no? Cuando él hace mención de la vivienda vernácula ñusabi,
está hablando de una gente en específico. ¿Cuál es esa gente en específico? Es la gente de las nubes. Es una gente muy diversa en su conformación histórica y cultural, porque lo conforman varios pueblos. No es un pueblo como digamos ahorita los mexicanos, ¿no? Los mexicanos nos sentimos que somos un solo pueblo, pero somos la conformación de muchos pueblos, de una diversidad tan grande y tan rica, que es necesario que la saquemos, que la floremos, porque son como las flores que decía la maestra, son ese vínculo que nos ata con la naturaleza. Y esa diversidad es eso precisamente, son todas nuestras raíces pluriculturales que tenemos. Están los chochos, los polacas, los mazatecos, los mixtecos, los zapotecos, los triques, los cuicatecos, los amuzgos. Y muchos de ellos tienen raíces náhuatl, ¿no? Precisamente en el primer capítulo del maestro aborda esa cosmovisión de la conformación de los pueblos y esa visión filosófica que tenían estos pueblos, que generan toda una idiosincrasia, pero también generan parte de lo que es nuestra cultura y parte de lo que son nuestras raíces. Y bueno, es una interpretación a partir de los códices. Yo me quedé asombrado cuando platicando con el maestro, él me enseñó a leer un códice, porque nosotros pensamos a la enseñanza occidental que leemos de izquierda hacia derecha, y me dice, no maestro, los códices se leen de aquí, de la derecha hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y lo más interesante no es eso, digamos, esta es una experiencia de vida que yo tuve con el doctor Zárate, pero lo más interesante es que los alumnos eran rescatados aún en sus peores dificultades, ¿no? Me tocó ver, y son experiencias personales que, bueno, les quiero manifestar a ustedes, no con el afán de molestar al maestro, sino al contrario, de mostrarles a ustedes su gran corazón, ¿no? Y es que muchos alumnos llegan con problemas de drogadicción, llegan con problemas familiares, y nosotros los tenemos que sacar adelante a como dé lugar, ¿no? Y el maestro, en ese compromiso de investigación, jalaba a los alumnos y los ponía a trabajar, y de esa manera era como parte de esa terapia para que ellos salieran adelante de sus dificultades familiares, de sus problemas psicológicos, de sus problemas de esta vida que a todos nos jala y nos lleva por caminos diversos, pero que en realidad si no hay un guía, si no hay un mentor que nos dé la fuerza suficiente para seguir adelante, de repente como que se nos cae el mundo. Y el maestro siempre ha estado al frente de sus alumnos, siempre ha estado jalándolos, llevándolos, motivándolos a que sigan con sus trabajos de tesis, a que sigan con sus trabajos de investigación. Y este libro es un ejemplo de eso que les digo. Varios, bueno, en especial una alumna que queremos bastante, estuvo trabajando en los dibujos que ustedes van a observar ahí, iluminándolos, haciendo cada una de las líneas. A mí me tocó ver eso, cómo el maestro trataba de apoyarla, de sacarla adelante, de llevarla por el camino en donde ella pudiera titularse. Bueno, esos son algunos elementos, como dice el maestro aquí, intangibles, que no se ven en este trabajo de edición de los libros, ¿no? Y así la vivienda mixteca también es un patrimonio cultural intangible, ¿no? El concepto de espacio representa una inmaterialidad para los mixtecos que está, el maestro lo explica muy claramente, está resumida en los 4 puntos que conforman su universo cósmico, ¿no? El norte, el sur, el este, el oeste, el arriba y el abajo, ¿no?
y el abajo donde están nuestros seres más queridos, porque en realidad nosotros con la tradición occidental española pues enterramos a nuestros muertos fuera, ¿no? Tenemos un panteón específico y en realidad, ¿no? en la casa mixteca los muertos están ahí con nosotros, viven con nosotros, son parte de nuestras raíces, son lo que nos mantiene vivos en este universo cósmico de saberes, ¿no? Y por eso es muy importante que nosotros entendamos esta cosmovisión, ¿no? Los 4 rumbos del universo y la confluencia de los elementos y las fuerzas de la naturaleza. El altar, que es muy representativo de todas las culturas que nos anteceden como mestizos. Los altares son muy específicos. Los españoles interpretaron los altares como que los indígenas tenían muchos dioses y en realidad no, ¿sí? Ni tampoco eran tan sacrílegos como dicen los españoles, ni tampoco eran tan sanguinarios como dicen los españoles, ¿no? Los indígenas, aún hasta ahora, tienen un respeto por la vida, tienen un respeto por la naturaleza, tienen un respeto por las cosas que ustedes no se imaginan. Mientras nosotros tiramos, depredamos, matamos, asesinamos, vivimos violentamente en nuestras familias, para ellos la familia es lo primero. La familia es lo primordial. La familia, la casa. Y la casa es el lugar, es el arquetipo en donde ellos se sientan, donde ellos discuten, donde ellos plantean, donde ellos conviven. La cocina, como decía la maestra, el metate, el molcajete, el hacer tortillas. Pero no era solamente eso, sino que la cocina era el lugar donde se reencuentra toda la familia, donde puedes platicar con el hijo, donde puedes platicar con la esposa, donde puedes platicar con el abuelo, los abuelos, ¿sí? Un gran respeto por los abuelos, un gran respeto por la naturaleza, un gran respeto por la casa, por el lugar, ¿no? El mundo superior y el mundo inferior, el arriba y el abajo, todo en armonía, pero también en una dialéctica constante, es decir, en un movimiento constante. No es un universo estático, es un universo en movimiento. En el siguiente capítulo de su libro, el maestro Zárate habla de la vivienda vernácula mixteca, sus constantes, como un análisis, ¿verdad?, metodológico, científico de cómo es el lugar, pero tratando de definir dentro de la Mixteca Baja y de la Mixteca Alta cuáles serían las características de cada uno de los espacios, ¿no? Y ahí nos encontramos una planta rectangular, techumbres de 2 aguas, columnas, dinteles de madera, tapancos, ¿verdad?, unas puertas y ventanas de madera también, sin aplanados, utilizando colores ocres o a veces también colores vivos, ¿verdad?, dentro de esta vivienda, que generan un ambiente agradable. Pero el patio es muy importante, el temazcal, como lo mencionaba la maestra Cindy, y el lugar donde trabajaban. El patio también es un lugar de trabajo, porque ahí hay que alimentar a los animalitos, a veces son gallinas, a veces son guajolotes, a veces algunos animalitos mayores, pero la pobreza en estos lugares es una pobreza extrema, ¿no? Y sin embargo, vemos que son felices porque no han perdido la comunicación entre ellos, porque a pesar de que se vayan al norte, ellos conservan sus tradiciones y regresan con esa alegría de regresar al lugar, de regresar a la casa, de regresar a ese patio, a convivir con su familia, a esa cocina, a comer los frijolitos, a comer el maicito que preparan con tanto cariño las mamás en esos lugares, ¿no? En este análisis que hace sobre la vivienda,
El maestro Zárate reconoce 13 casas mixtecas. Son muy importantes, a lo mejor pues, sobra de más decirlas, pero si ustedes compran el libro, pues obviamente se van a enterar de cuáles son esas 13 casas mixtecas. Pero voy a mencionar algunas que son muy importantes, porque ahora que está de moda que tenemos una nueva artista de Tlaxiaco, ¿verdad? Bueno, pues obviamente menciono Tlaxiaco, ¿verdad? Ahí estuviste trabajando. Está Tlaquiltepec, Santiago Ihuitlán, San José Ayuquila, San Miguel Papalutla, San Miguel Tlacoltepec, Jaltepec, Santiago Tlaltongo, ¿sí? Coyoapán, Texpocolula y obviamente Magdalena Tlaxiaco. Todo ese recorrido no crean que es fácil, es un recorrido muy agreste, que hay que subir la sierra y que hay que pedirle permiso a las comunidades para poder entrar, porque a pesar de que son comunidades muy abiertas y que son comunidades que reciben con los brazos, ¿verdad?, abiertos y te dan cobijo y te dan todo esto, hay que pedir permiso, hay que entrar con respeto, no es nada más de llegar y posesionarse del lugar, no, es tener toda una cortesía, ¿verdad?, todo un trabajo previo para que lo puedan recibir a uno y además poder hacer el análisis de sitio. El análisis del sitio obviamente se realiza con los compañeros que nos ayudan a hacer este análisis. Y bueno, ya dentro de la caracterización de la vivienda mixteca, el maestro reconoce en su libro la planta de conjunto, el aposento, que es donde habitan, donde duermen, donde descansan, la cocina y la zona de trabajo. Anexo a esto lo que mencionaba la maestra Cindy, el temazcal y la cueva para tejer sombreros. Los sombreros que tejen dentro de las cuevas se las pagan muy baratos, es un trabajo súper explotado, se dilatan más o menos entre 3, 4, 5 días para elaborar las piezas de sombreros, y el que llega de intermediario para comprar los sombreros les cobra, les paga cada sombrero en 3 pesos, si no mal recuerdo, 3. Lo más que pueden recibir por un sombrero son 5 pesos. Entonces es un trabajo sumamente difícil, pero no es valorado por quien compra y quien lo trae aquí al mercado de la Ciudad de México o lo lleva al mercado de la ciudad de Oaxaca. ¿Cómo podríamos definir la inmaterialidad de la casa? De la casa vernácula Ñusabe, ¿sí? La inmaterialidad de esta está en relación con el corazón que uno deja en el lugar. Así se los quiero decir y así se los quiero transmitir. Es el sentido de pertenencia. Y ustedes lo han sentido cuando van a la casa del abuelo o cuando van a la casa del papá. Ustedes lo sienten. Aquí nací, aquí crecí, aquí viví mis primeros días. Ahora con los divorcios, a veces los chavos tratan de negar esa frustración y decir, no, yo no estuve ahí, yo no viví esto, yo no lo... Y es muy difícil resarcir ese daño que uno hace cuando uno se divorcia y se separan las familias y todo eso. Pero tú lo reconoces aquí de inmediato porque, como les decía hace unos momentos, aunque los chavos se vayan al norte, ¿sí?, está el recuerdo, es lo inmaterial, está el recuerdo de esa casa en donde vivieron, en donde crecieron, en donde se desarrollaron y donde generaron los elementos que te hacen a ti vivir esos recuerdos del molito, del coloradito, ¿sí? Incluso hasta del mezcal, porque el mezcal es otra de las tradiciones más importantes
de Oaxaca, y ahora una botella de mezcal se comercializa en el mercado más de 1,500 pesos, ¿no? Sobre todo del buen mezcal, ¿verdad? Sí, es una de las tradiciones. Pero si tú sabes cómo se hace el mezcal y vas a tu pueblo y dices, yo quiero de esto, ¿no? Es como aquí en Hidalgo cuando van el pulque, igual, ¿no? Un buen tarro de pulque, un buen trago de mezcal, y empiezas entonces a sacar todo ese sentimiento que traes dentro. Y empiezas a vivir la música, empiezas a vivir el folclore, empiezas a vivir esto que el maestro llama la inmaterialidad de la casa. Porque no es solamente la casa, sino son el conjunto de casas en donde convives con tus vecinos, en donde sabes que cuentas con ellos, en donde sabes que están ahí para ti. Es ese grupo que está trabajando junto contigo en la sobrevivencia, ¿no? Por eso, como dice el maestro, para el mixteco lo más importante es el contacto permanente con la comunidad. Así lo dice en su libro, el contacto permanente con la comunidad, lo que le permite participar en el desarrollo y reproducir sus creencias y valores culturales. Con esto termino mi comentario, y de veras que es un trabajo. No digo titánico, no es un trabajo titánico, pero sí es un trabajo en donde él integró muchas cosas. Integró experiencias de vida de él mismo como maestro, integró las experiencias de vida que tuvo con sus alumnos, e integró lo que él pudo observar y analizar de cómo vivían estas comunidades de la Mixteca Alta y Baja. Por eso yo considero que es una labor muy loable la que hace el doctor Zárate, y la verdad yo quedé muy encantado de este libro, porque no solamente retoma el aspecto histórico de las comunidades, sino que, como les decía al principio, revierte esa contradicción entre el olvido y la memoria, ¿no? Porque esto nos hace volver a tener memoria. Gracias. Agradecemos la oportuna y tan valiosa intervención del maestro Lorenzo Ismael Vargas Sánchez. Muchas gracias. A continuación, tengo el honor de presentar al autor del libro, el doctor Gerardo Torres Zárate. Y debo de confesar que intentar dar una síntesis curricular para mí es un gran esfuerzo. El doctor Gerardo Torres Zárate es profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco. Es doctor en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencias de la Arquitectura por el Instituto Politécnico Nacional, además de ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, miembro del Programa de Estímulos al Desempeño de Investigadores del IPN, miembro del Organismo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS de la UNESCO, miembros del Comité Científico Internacional de Arquitectura Vernácula, CIAP de ICOMOS. Ha desarrollado más de 20 proyectos de investigación en temas relacionados con el patrimonio cultural y la arquitectura vernácula. Ha dictado conferencias nacionales e internacionales en seminarios y congresos en universidades y colegios de profesionistas en los estados de San Luis Potosí, Morelos, Oaxaca, Campeche, Michoacán, Estado de México, Tabasco, Puebla, Guerrero, Hidalgo y de la Ciudad de México. Asimismo, en el ámbito internacional, en Chile, Cuba, Guatemala, Argentina, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Rumania, Suecia, Noruega, Emiratos Árabes Unidos, España, Portugal, Irán y Alemania. Ha publicado más de 25 artículos de divulgación en temas relacionados con la arquitectura, patrimonio cultural y patrimonio vernáculo construido, en diversas revistas nacionales y extranjeras. Es autor de los libros Arquitectura entre la ciencia y el arte del 2016, Espacios de lo vernáculo a lo urbano del 2013,
Patrimonio Vernáculo, Xochitlán de Vicente Suárez, de 2013. 4 Casa, Vivienda Vernácula, de 2012. Ciudad Neza, Medio siglo de transformación urbana, de 2011. La arquitectura de la vivienda vernácula, de 2009. Atlas de la vivienda rural de Tabasco, de 2003. Y Vivienda Vernácula en el año 2000. Tengo el honor de presentarles y cederle la palabra al doctor Gerardo Torres Arte. Muchas gracias a todos ustedes, buenas tardes. De verdad, infinitamente y de corazón les agradezco su presencia. Quiero dar gracias al Centro Cultural del México Contemporáneo por habernos abierto las puertas de este precioso recinto. Yo no lo conocía, estoy maravillado de la intervención que se hizo. Como arquitecto, yo creo que vale la pena observar estos lugares que son históricos, hablan de un pasado, pero también nos permiten un uso contemporáneo y una adecuación contemporánea que convive, ¿sí?, ese pasado con un presente. Quiero darle las gracias al maestro Lorenzo Vargas, a la arquitecta Cindy Martínez, por haberse tomado el tiempo de leer el texto, de hacer una síntesis tan maravillosa. A mí ya me dan ganas de comprar el libro después de escucharlos. Espero que ustedes también. Quiero agradecerle, por ahí anda la contadora Arabella, de la editorial Plaza y Valdés, que por cierto nos dijo que trae libros a la venta con un 30% de descuento. Ojalá, si alguien gusta, aprovechen este descuento. Y desde luego agradezco a mi gran amigo, el arquitecto Dolores Tena, egresado del Politécnico, que también tiene una amplia currícula ya, a pesar de su edad, que es mucho más joven que yo, el que nos ha hecho favor de moderar. Voy a tratar de ser breve, ya tenemos casi el tiempo encima. Simplemente hacerles una invitación. Memoria del Olvido nació como idea, tal vez contradictoria, como mencionaba el maestro. Una memoria del olvido suena tal vez filosóficamente contradictorio. Quiero confesar, poner como testimonio, que el título nace en el momento en que recorremos esas calles de tierra, de piedra, esos caminos, ya ni siquiera de terracería, para comunicar pueblos de 10, 15 casas, en los que solo se ven perros flacos, niños sin zapatos corriendo, ancianas y ancianos tejiendo palma, haciendo artesanías, porque la mayoría de la población ya está o en la ciudad o en los Estados Unidos trabajando. Poblaciones que están tiradas al olvido por los gobiernos en todos sus niveles, con carencias enormes, pero que sin embargo, a pesar, número uno, de 500 siglos de conquista y a pesar de una historia de más de 1200 años de estos pueblos mixtecos, siguen viviendo con la esencia. El patrimonio cultural de una región, de un país, de un lugar, está en sus raíces. Y las raíces del pueblo de las nubes, que es lo que significa New Sabi, está precisamente en esos códices, de acuerdo a los especialistas, escritos posiblemente entre el siglo IX y el siglo XII, el Códice Nutal y el Vindobonensis, en el que narran una serie de cuestiones súper interesantes acerca de la cosmovisión. Y simplemente mencionaremos una que ya sea referencia a la arquitecta Cindy. Cuando no existía nada, que era la oscuridad absoluta, el silencio, no había luz, no había días. En el plano más elevado, que es el 13º cielo, lejos de este plano que es el de la tercera dimensión, un sacerdote celestial con sus manos empieza a esparcir tabaco en ese plano superior, y otro entona un canto, una palabra sagrada. Estos dos elementos son el primer ritual, la primera ceremonia de los planos superiores, y gracias a ello aparecen dos sacerdotes más, uno con los granos de maíz arrojándolos en el Tonalpohualli, la contabilidad sagrada del tiempo, y otro rodeado de ojos, 20 ojos alrededor de él,
se crea con este ritual del canto y del tabaco esparcido el tiempo y el espacio. Después del tiempo y el espacio viene una serie de rituales para generar la tierra, el agua, para que el señor 9 Otumi, el señor 9 Viento, Quetzalcóatl, bajara de los planos celestiales a poner orden en este plano y así comenzar a que cada parte de lo que es este mundo, una piedra, un árbol, el río, el lago, la tierra, la milpa, tuvieran un espíritu que los mixtecos hoy en día aún saben que existe, y que si van a construir su casa, no nada más le dicen al maestro de obra: oye, pues escárvate allí, vamos a construir un cuarto y otro a un lado. No, siempre lo primero es decir: Madre Tierra, ¿me das permiso de construir aquí mi casa? Y te ofrezco mezcal y lo vierto, y te ofrezco tortillas y la comparto, y te ofrezco miel o una veladora que voy a llevar al santo patrono para que sea bendecida y la voy a prender aquí. Y entonces comienzo a imaginar cómo la Madre Tierra, al darme permiso, porque se lo estoy pidiendo, y hago la ceremonia que corresponde, me permite delimitar ya lo que va a ser mi casa. El patrimonio inmaterial, de acuerdo a la UNESCO, en el año 2000 lo estableció, diciendo que son todas aquellas ceremonias, rituales, cantos, danzas, ¿sí? Pero no la manifestación en sí, sino lo que hay detrás de ello. Existe una estructura inmaterial, no tangible, no la podemos ver, no la podemos tocar, que sustenta todo eso, pero también en la arquitectura. Y la arquitectura vernácula de las comunidades mixteca alta y baja está sustentada por un ritual. Y al hacer el ritual y obtener el permiso de mi Madre Tierra, establezco el límite del espacio terrenal separado del espacio superior, el de los cielos, el de los dioses, para que me protejan. Todas las ceremonias que se describen en este texto son propiciatorias para obtener la protección. Y entonces que mi casa, como decía Gastón Bachelard, sea el centro del universo. Como decían los nahuas, sea el mexico, sea el ombligo de la luna. No nada más son 4 muros y un techo. Que sea el espacio que me abraza. En la presentación del libro me hizo favor el arquitecto oaxaqueño Juan José Santibáñez de decir: la casa mixteca tiene ojos, tiene brazos, tiene manos, tiene panza, tiene espina dorsal, respira. Y ese es el concepto de la casa mixteca, fundamentado en una cosmovisión de siglos y que afortunadamente conservan aún en el siglo XXI. Y la memoria del olvido se refiere precisamente a que, alejados de todo programa, alejados de esta economía neoliberal, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más muertos, pero el espíritu del New Sami, el espíritu del país de las nubes, sigue vigente, y ellos lo recrean a través de sus tradiciones. Es interesante observar cómo una comunidad de 30 casas con 15 personas llega a la fiesta del Santo Patrono y se llena de 1000 personas durante 4 días. Sigue vigente ese espíritu, sigue vigente esa forma de relacionarse con la piedra, con el agua, con la tierra, y utilizarlas para que haga mi casa. Porque mi casa es una extensión de la Madre Tierra, como lo mencionaba la arquitecta, a través del temazcal. Es la pancita que me mantiene vivo sin tener que salir al exterior, me da calor, me da alimento. El concepto del espacio vernáculo de la casa tiene una serie de connotaciones importantes desde el punto de vista cosmogónico.
La memoria del olvido es traer a través del texto toda esa serie de elementos intangibles que constituyen al espacio físico para que, como es la tendencia que tristemente vemos, cada vez se destruyen más estas viviendas, cada vez se destruyen más estas arquitecturas, pues que no se nos olvide y podamos tener, cuando menos como testigo, este trabajo que estamos poniendo a su consideración. Y la otra parte, como decía el maestro Lorenzo, que no se ve cuando visitamos las comunidades, ellos revaloran nuevamente su hacer, su acercamiento a los Miu, a los espíritus que sustentan las cosas, para que esos rituales, esas ceremonias, se sigan haciendo, sigan vigentes, no se olviden, no nada más estén en un libro. Les agradezco muchísimo su atención, de verdad. Bienvenidos y muchas gracias. Agradecemos la presencia de la arquitecta Cindy Martínez Lortia, la presencia del maestro Lorenzo Ismael Vargas Sánchez. Por supuesto, agradecemos al doctor Gerardo Torres Zárate todo el esfuerzo que ha hecho a través de estos libros, todas las investigaciones y sobre todo, lo más importante que es, el compartir este conocimiento con nosotros. No me queda más que darles las gracias en cuanto a lo que es la presentación del libro, y si alguien tuviera a bien tener alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, estamos aquí y está aquí nuestro estelar, nuestro doctor, para que le pregunten, lo abracen, lo apapachen. Hay que aprovecharlo ahorita que se encuentre, porque créanmelo que es un verdadero tesoro de conocimiento. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, en las construcciones que actualmente se hacen ya obras más grandes, ¿siguen ese tipo de ceremonia ustedes? Gracias. Pedir permiso a la tierra para poder edificar.